El Señor les bendiga. Esta tarde tenemos como tema la vida eterna. Otro tema descabellado para las personas que no creen en el Señor. Y quiero decirles algo muy chistoso, que en realidad de verdad es chistoso. Alguien me mandó una tarjetita en un texto y dice: los ateos no creen en un Dios que no ven, pero los está matando un virus tan pequeñito que tampoco ven, y sí creen en él. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pues para esas personas que no creen en la vida eterna, les tengo buenas noticias. La vida eterna existe y no necesita hacer nada para ganarla. Ya ha sido comprada, ya ha sido pagada para usted si quiere venir a probar esta vida eterna. Dice a nuestro comentarista, dice: en nuestra sociedad la mayoría de las personas tienden a evitar el tema de la muerte. Todos preferimos hablar de cualquier otra cosa. La mayoría de las personas evitan este tema debido a la incertidumbre de lo que sucede después de morir. Pero nosotros, los que creemos en Cristo, sabemos que la muerte no es el final. Fuimos creados para vivir para siempre y la muerte es solamente un paso que nos conduce a nuestro destino final, el cielo o el infierno. Todos los que han sido salvados por Jesucristo no tienen nada que temer debido a la esperanza segura de la vida eterna. Miren, hermanos, qué hermoso saber que hay una vida eterna, pero además que esa vida eterna es nuestra. Dice Juan: el que tiene la vida, al Hijo tiene la vida. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esa vida también, dice Juan, está en su Hijo. Así que si nosotros tenemos al Hijo, tenemos la vida. Es como cuando usted veía el comercial ¿tomó leche? Después, más tarde, los cristianos decían: ¿tiene a Cristo? Y de veras que si usted tiene a Cristo, tiene la vida. Esta parte que vamos a leer, Apocalipsis 21, del 1 al 5, nos habla de cómo será la vida eterna. La Biblia dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Miren qué hermoso describe Apocalipsis 21 y 22 el cielo donde nosotros vamos a vivir. Estas características de cómo será nuestra condición eterna es distinto a todo lo que conocemos o siquiera imaginamos. Dice Pablo en 2 Corintios 12, 2 y 4, dice: conozco a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice. Y dice: y conozco al tal hombre, dice, que fue llevado al paraíso de Dios, donde oyó cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. No puedo ni siquiera, hermanos, imaginarme cómo puede ser que Pablo
conocía el hebreo, sabía hebreo. ¿Y en qué idioma estaban hablando en el cielo? Estaban hablando un idioma que ciertamente Pablo entendía, porque dijo, decían cosas inefables, pero no las puedo expresar. ¿En qué idioma era? Yo no lo sé. Y eso que siempre decimos que el español va a ser el idioma del cielo, pero parece que no. Así que miren, hermanos, aquí Pablo trató de describir lo que vio, pero se quedó mudo ante el asombro que le causó eso. En los cuentos del lejano oriente se conocía el paraíso como un jardín muy bello en un lado del palacio del rey. Así que así se le conoce también al lugar donde van los muertos en Cristo. Podemos recordar que en una parábola que viene en Lucas, donde nos habla del rico y Lázaro, dice que Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham. Ese seno de Abraham era el paraíso de que nos habla Pablo aquí. Y también Jesús, al ladrón de su derecha, le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que quiere decir que ese lugar tiene un jardín muy bello, que es a donde llegó Pablo. Y aquí lo que nos está tratando de decir Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y qué es lo que pasa? Que el pecado y la contaminación ha venido a arruinar nuestro mundo. ¿Qué vamos a decir al respecto de esto? Dice que Juan vio la santa ciudad y queremos hablar de esa santa ciudad. Entonces estamos diciendo aquí que el cielo nuevo y la tierra nueva que vio Juan, y también dice Juan, cuyo arquitecto y fundador es Dios. Así que no tiene ninguna fisura, no tiene ningún defecto, porque está hecho a la perfección. ¿Cómo será eso que las calles son de oro y sin embargo transparentes como cristal diáfano? ¿Quién sabe, hermanos? Pero como dije al principio, es algo fuera de lo que conocemos o siquiera imaginamos. Pero dice aquí que Juan oyó una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y hermanos, yo me quiero detener aquí porque no es con todos los hombres, es más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A los que creen en quién? En Cristo Jesús, que vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron. Pues este tabernáculo de Dios con los hombres es con los hombres redimidos. Es con los que Apocalipsis 17:14 llama los llamados, los elegidos y fieles. Y estas palabras vienen del griego, porque podemos recordar que el griego fue el idioma original del Nuevo Testamento. Y dice que los llamados viene de la palabra griega kletos, que es del sustantivo klesis, que es también de donde viene la palabra eclesia, que se deriva en nuestro idioma como iglesia. Y eso es los llamados fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de la confusión del mundo, como dijo el Señor en Jeremías 51:45, salid en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y los recibiré como hijos e hijas. Así que la iglesia es llamada afuera, fuera, que vivamos fuera del mundo, de los deseos que batallan contra el alma. Esta palabra también
nos dice que es un llamado, es una invitación de Dios. Hermanos, si a ustedes los invitara la reina Inglaterra a venir a su palacio a conocerlo, ¿usted qué haría? Me imagino se buscaría las mejores ropas y se acicalaría lo mejor posible para ir al palacio de la reina. Pero aquí una invitación de Dios, del Dios único. Imagínense ustedes, ¿cómo podemos rechazar esa invitación tan hermosa? Dice que es una invitación a disfrutar de los beneficios de la salvación, comprender su plan, arrepentirse de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué tal? Hermanos, no somos nada, ni hemos hecho nada espectacular para merecer esa invitación, pero Dios nos la está dando, no las rechacemos, es un buen día para aceptar esa invitación y para recibir al Señor, porque no solo es aceptar la invitación, hay que recibir el ticket. El ticket está pagado por Cristo Jesús. Dice a los escogidos, y esto viene de la palabra eclectos, que significa elegidos o seleccionados, pero también esto implica la obediencia, como dijo Pablo a los colosenses, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Y también tenemos a los fieles, o sea, que tenemos que tener estas características, pero no se apuren. Estas características no tenemos que desarrollarlas nosotros. Las desarrolla el Espíritu Santo en nosotros, que hemos sido invitados a las bodas del Cordero. Dice que los fieles viene de la palabra pistos, y yo no sé por qué en español, o por lo menos en México, nos ha dado por decirle pisto al vino. No tiene ninguna relación aquí, pero en Guatemala, por ejemplo, al dinero le dicen pisto, que también no entiendo cuál es la cosa, pero nada más estoy aclarando. Pero por ejemplo, estos pistos quiere decir fiables, leales. Miren qué hermosa descripción. En Hebreos 11 menciona a hombres y mujeres que anhelaban el reino de Dios. Y yo creo que en la primera clase grabada dijimos que eran hombres y mujeres que no veían la ciudad celestial a donde iban, pero la estaban contemplando con los ojos espirituales y ya la estaban saludando, dando por cierto que el Señor no miente y que Él les había preparado un reino celestial, y ellos se mantuvieron firmes. Eso quiere decir fieles, mantenerse firmes con la mirada puesta en el galardón, en el futuro, donde iban a vencer todas las dificultades, donde valía la pena haber vivido todas esas dificultades. Pero aquí dice también que tenemos una invitación a un estado perfecto, donde ya uno no envejece, hermanos. ¿Saben por qué envejece uno? Por la contaminación. Y los radicales libres, que en inglés le dicen free radicals, pues es lo único free que conocemos hasta ahora, hermanos. Pero bueno, miren lo que nos está invitando Dios a su casa, porque dice aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Esta palabra tabernáculo era muy bien conocida por los judíos, hermanos, porque ellos tenían una fiesta de los tabernáculos que se llamaba Sukkot. Y Sukkot quiere decir cabaña, tienda, carpa, habitación, morada. Entonces vemos aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y realmente no se refiere a que hay un tabernáculo o un templo, porque dice que el templo es Dios, que no había necesidad de templo. Y aquí dice
¿qué va a pasar en ese lugar? Dice, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, de verdad, nos dan ganas de tratar de pensar en ese lugar. De verdad debe ser bello. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 21, 6 al 8? Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos y amigos que nos escuchan en esta tarde, nosotros podemos ver esta lista que parece que viene seguida de la clase pasada. Pero la clase pasada era como autor Pablo y este es Juan. Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto y ahora Juan en Patmos a las 7 iglesias. Y miren lo que dice aquí, yo soy el alfa y la omega. Cuando Jesucristo está hablando aquí, se refiere también a Isaías 44:6 que dice, esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales, yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. Y en el mismo Isaías 48:12 dice, solo yo soy Dios, el primero y el último, el alfa y la omega del alfabeto griego, alfa y omega, la A y la Z de nuestro alfabeto. Dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Hermano, este ofrecimiento fue hecho por Jesús muchos años antes. Se dice que quizá era el año 93 de nuestra era cuando Juan escribió el Apocalipsis. Y entonces, 60 años antes, se había escrito este libro, el mismo Juan había escrito el encuentro, escrito y descrito, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, cuando llegó al pozo de Jacob y tenía sed y le pidió agua. Y le dijo, si tú supieras el don que hay en mí, tú me pedirías agua a mí y yo te daría. Y el agua de este pozo te va a hacer que sientas sed otra vez. Pero el agua que yo doy produce una fuente que salta para vida eterna. Nosotros le vamos a decir como aquella mujer samaritana, Señor, dame por favor de esa agua, dame de esa agua. Y aquí Él dice, vengan y beban. Todo el que tenga sed, venga, beba gratuitamente, como también se le dijo en Isaías, comprad sin dinero y sin precio. Hermanos, ¿cómo nos está diciendo Dios? Es que es una invitación en toda la extensión de la palabra. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Pero acordémonos que es solo para los que ya están morando en el cielo. Juan vio las cosas
como ya realizadas. ¿Y cómo no? Si dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Así que por eso Él dice, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y miren, nosotros podemos ver esta parte, qué lindo dice en el verso 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. ¿Y quién es el que venciere? El que confía en el vencedor. El vencedor es Cristo Jesús. Si usted ha confiado en el vencedor, usted va a vencer y va a venir a tomar de esa agua de vida. Y aquí está lo triste, hermanos, pero acuérdense, la Biblia no la escribí yo, solamente lo estoy explicando. Y no soy nadie tampoco para explicar, pero miren aquí cómo dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si nosotros queremos participar del agua de vida, tenemos que venir, como dije al principio, tenemos que venir a Cristo. Los cristianos que demuestran su fe al andar con obediencia y santidad delante del Padre, esos son los vencedores. La Biblia también enfatiza la necesidad de que el creyente se mantenga firmes, se mantenga fieles. ¿Se acuerdan que en la primera parte hablamos de los fieles vistos? Acuérdense que esa es solo una palabra en griego y denota fidelidad, firmeza y constancia. Entonces vamos a leer ahora Apocalipsis 22 del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, tenemos que decir, gracias Señor, gracias, ve la ciudad que nos has preparado. No solo nos ha dado la salvación en Cristo, nos tiene un lugar bello, hermanos, donde ya no hay más dolor. ¿No sería eso lo más hermoso para nosotros, que pudiéramos recibir una vida nueva? Miren cómo dice aquí, me mostró un río limpio de agua de vida. Este río, dice, es resplandeciente como cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Cuando nosotros estamos leyendo esto, podemos recordar Ezequiel 47 del 1 al 12. ¿Se recuerdan? Las aguas salutíferas. Ese río también salía del trono de Dios. Así que solo lo que está viendo Juan es algo que Ezequiel ya había visto. Y dice que en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Acuérdense, este árbol de la vida estuvo en el huerto del Edén. Pero de ahí nadie había comido su fruto. Pero como es vida eterna, el árbol de la vida es para que vivamos eternamente. Y dice, y tiene fruto cada mes, un fruto diferente. Así que este árbol se llama el árbol de tutti frutti, ¿verdad? Porque tiene muchos frutos, dice.
Y las hojas del árbol son para té, para que tomemos un té delicioso, porque es para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Los hermanos que son naturistas o vegetarianos o los veganos van a estar más que felices aquí. Y lo mejor, ¿saben qué? No vamos a tener que ir a la tienda. El árbol produce fruto suficiente y tampoco nos vamos a aburrir de su fruto, porque cada mes es un fruto diferente. Deberíamos estar gritando de gusto. ¡Yay! Hermanos, vean lo que Dios nos tiene preparados. Pero además dice el escritor que cuando nos describe en el cielo, nos pensamos sentados en una nube con arpas en las manos, cantando, brincando de una nube a otra. No, hermanos, eso sería bien aburrido. Un hombre una vez le prediqué en un camión y me dijo: oye, ¿qué vamos a estar haciendo en el cielo toda la vida? Cantando, qué aburrido, ¿no? O sea, ni siquiera me dio chance de contestar. Cantando, qué aburrido, ¿no? Sí, sería muy aburrido. Pero ¿saben una cosa? Por eso Dios nos tiene aquí, para que nosotros empecemos a aprender a servirle. Porque allá vamos a ser sus siervos. Pero no vamos a ser siervos como los asalariados que hacen las cosas por la paga. No, nuestra paga ya fue dada desde antes. Es más, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, porque Él ya había ideado la manera de pagar nuestras culpas. Y dice que vamos a servirle no como los achichincles, hermanos, no como barberos, sino por amor, como nos ha dicho el pastor, dulos, esclavos por amor. Él nos compró y nos ha dado la libertad de que le sirvamos o que no le sirvamos. Pero nosotros por amor le vamos a servir. Y cada quien vamos a tener un trabajo que hacer. Y ¿saben una cosa? Dice, un trabajo hecho con una expresión de deleite y de gozo, porque fuimos creados para servirle, para servir a Dios. Ahora sí, ya no como los que sirven al ojo, pero los que sirven a Dios. Y miren otra cosa más hermosa que nos tiene preparada. Vamos a ver su rostro. Hermanos, es algo que nunca sucedió. Cuando Dios le estaba dando las tablas de la ley a Moisés, en Deuteronomio 4:15 al 16 les dice: guárdense, porque ustedes ninguna figura vieron para que hagan figura de hombre o de mujer. Ojo con los que dicen que hay una madre diosa. No hay una madre diosa, porque entonces sería nuestra abuelita, yo creo. Pero miren lo que dice aquí: a Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1:18, el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Y también 1 Timoteo 6:16 dice: al único que habita en luz inaccesible, al soberano de los reyes de la tierra. Pues Él habita en luz inaccesible, al cual ningún hombre le ha visto ni le puede ver. Pero nosotros, hermanos, se nos va a dar esa gran bendición de ver su rostro tan bello. Ahora sí va a estar bello, hermanos, porque cuando vino Jesús dijo: Isaías, le veremos, mas sin hermosura para que le deseemos. Pero vamos a estar tan felices de verlo. Ahora sí se va a cumplir el Salmo 16. A tu diestra hay plenitud de gozo, delicias, a tu diestra para siempre. Eso vamos a estar disfrutando. Hermanos, cuando ni siquiera los querubines podían ver el rostro de Dios, recordemos que decía que con 2 alas
cubrían sus rostros, porque tenían temor de mirar a aquel que está sentado en el trono. Pero nosotros veremos su rostro. Eso es lo mejor que nos va a pasar en la vida. Pero usted necesita recibir ese ticket. Quizá ya lo aceptó, pero necesita recibirlo. ¿Cómo? Reciba a Cristo como Señor y Salvador. Y eso es todo lo que necesita hacer. El Señor les bendiga.